Onda Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, a las 10 comienza la segunda parte de este programa, como siempre con Juan Ramón Lucas. Hasta ese momento estamos aquí en debate con más de un punto de vista, más de un testimonio, más de una noticia. Todo será que Kim Jong-un se convierta en el mejor amigo de Donald Trump y viceversa. Mañana Singapur. Todo será que Corea del Norte pase a ser el amigo del alma de los Estados Unidos, mientras los amigos de siempre, o sea, Francia, Canadá, Alemania, el Reino Unido, sean vistos por Washington como el demonio. Hay un lugar en el infierno para Justin Trudeau, ha dicho un asesor comercial del señor Trump después del tifostio en el que se convirtió la reunión del G7 este fin de semana. En G13, en Génova 13, comienza la carrera, Congreso del PP, a la vuelta del Mundial de Rusia el mes de julio, convocatoria abierta para que compita cualquiera que lo desee. Ayer Núñez Feijóo, animando a sus compañeros. Yo les animo a todos, este es el momento, dar un paso adelante a aquellos que quieran hacerlo y es un momento para participar. El seguro competidor es él, la duda es Sáenz de Santamaría, posibles secundarios, el señor Bauzá, que reclama un debate sobre las señas ideológicas del partido, el señor de la Serna, ministro en el paro, que podría animarse, algunos están intentando que lo haga, García Margallo, que se desmarca ya, se borra. El gobierno Sánchez tiene su primera petición de explicaciones en el Parlamento. La oposición reclama a la ministra Batet que aclare en qué reforma de la Constitución está pensando, cómo pretende hacer legal lo que el Constitucional corrigió del Estatuto catalán en su sentencia de 2010. Y la frivolidad que llegó este fin de semana de la mano de la señora Ponsatí, la consejera del gobierno Puigdemont, hoy expatriada en Escocia, tanto en volverse en la épica, en la dignidad, en la conquista histórica de la República Catalana, para acabar diciendo este fin de semana que aquel gobierno al que ella pertenecía jugaba al póquer con el Estado e iba de farol. El que va passar, tots ho sabem. Estàvem jugant al pòquer i jugàvem de farol. Se ríe el respetable que la escuchaba a todos de la causa independentista. Hoy además estrena la ministra Montero en el Senado, defendiendo los presupuestos de Montoro. Mundo cambiante, Montero hará de Montoro y Montoro hará del otro Montoro, el que cuando está en la oposición no se corta en sembrar dudas sobre las posibilidades de crecimiento de la España, de la economía española. A las 9 escuchamos la firma de Vicente Vallés. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad deportiva. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Carlos. Y además hoy, en tertulia, Víctor Lapuente. Buenos días, Víctor. Buenos días, Carlos. Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Y Arcadi Espada. Buenos días, Arcadi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y Rubén Amón, que aquí continúa. Buenos días. Así Amón. es, ¿qué tal? Buenos días. Sí, suena la mañana de la radio de Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Fernando Onega, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Bueno, tú me dirás de qué no podemos dejar de hablar esta mañana. Pues de lo que tenemos por delante, porque tenemos una semana muy sugestiva. Hoy con la Junta Nacional del PP, después con lo que vaya haciendo el nuevo gobierno con Cataluña como primera tarea, fuera de España con el destino de 629 inmigrantes que Italia no deja desembarcar y con la reunión mañana mismo de Trump y el líder de Corea, y Nadal. Lo inmediato en España, la Junta del PP. Fecha del Congreso Extraordinario, 13 o 20 de julio, 1 o 2 semanas para presentar candidatos y entre los posibles un par de tuits que intentan lanzar a Soraya y Cospedal, Bauzá, que asoma para aportar ideología liberal, de la Serna, de quien hablan los rumores, y Feijóo, que no acaba de revelar definitivamente su intención, pero hay una encuesta de ABC que dice que es el preferido para 4 de cada 10 votantes del PP. No sé si hoy mismo, pero en pocos días saldremos de dudas. Mi pregunta a la tertulia es cómo se anima a Feijóo si él sigue diciendo en privado que Galicia tira mucho. En el interregno, el PP tiene trabajo, ahora como vigilante de Pedro Sánchez y los independentistas. Por cierto, ¿se han fijado ustedes que ya no se habla de nacionalistas? Se habla solo de independentistas, incluso cuando se refieren al PNV.
¿Es que todo el nacionalismo ha dado un paso más y solo piensa en la independencia o es un defecto óptico de Madrid? En todo caso, es la gran prueba para Pedro Sánchez. El fin de semana ha sido rico en aportaciones. Por ejemplo, el sábado nos encontramos con 2 recibimientos contradictorios a la decisión del Gobierno de renunciar al control previo de las cuentas de Cataluña. Para el país, que ya ve con más simpatía a Sánchez, se trata de disminuir la tensión, de rebajarla. Para el mundo es el pago del precio por los votos en la censura. Es también la tesis del PP y Ciudadanos. El señor Albiol ha dicho que se ha tardado 6 días en rendirse al independentismo. ¿Cuál de las 2 versiones es la más cercana a la realidad? ¿Concesión a Torra o rebaja de tensión? O quizá las 2 cosas. Y Meritxell Batet, ministra de la Cosa, se lanzó con una idea: reformar la Constitución, lo cual para ella es urgente y viable. Y dice esta mañana a La Razón: los socios de Sánchez exigen que el derecho a decidir esté en la Constitución. Se ofrece además legalizar algunas partes del Estatut anuladas por el Constitucional. Matiza el ministro de Fomento: se hablará, pero nunca sobre un referéndum. Y yo planteo la tertulia si es buena estrategia mostrar las cartas antes de la reunión de Sánchez y Torra. Y cierro capítulo con lo dicho por la señora Ponsatí, que dijo que el gobierno iba de farol cuando declaró la independencia, y con lo dicho por Borrell a Ana Pastor en su programa de La Sexta. Cataluña está al borde del enfrentamiento civil. Creo que es la primera vez que escucho algo tan grave a un ministro, incluso a cualquier otra persona. Y estando así las cosas en Cataluña, también despierta ahora el independentismo vasco, con estas miles de personas que ayer hicieron una cadena humana para reclamar la autodeterminación. Y se habla de 100.000, y unieron las 3 capitales, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y entre ellas estaba Ortúzar, el presidente del PNV, y Urkullu se felicitó del éxito de la iniciativa. ¿Intenta el nacionalismo vasco seguir los pasos del catalán? Si así fuese, ¿qué dimensión alcanza el problema territorial? Tiene tarea el gobierno socialista nada más empezar, pero miren ustedes, no le va mal. Las primeras encuestas le sonríen, y le sonríen mucho más de lo que podía pensar. Las de ABC y La Sexta sitúan al PSOE de primero en las preferencias, cuando estaba en absoluta decadencia. La Razón lo sitúa de segundo, pero pisando los talones al PP. ¿Tan rápidos son los efectos del gobierno bonito? Y como todos coinciden en percibir un descenso de Ciudadanos, ¿cuál ha sido el fallo de Albert Rivera, si lo hubo, en la moción de censura para pagar tan rápido precio? Si las cosas le van bien al PSOE, se sentirá sin obligación de adelantar elecciones, y ya lo dijo Carmen Calvo: gobernar para 3 días sería una tomadura de pelo a los ciudadanos. ¿Proyectan aguantar toda la legislatura? La respuesta parece que sí. ¿O actuarán según vayan ordenando las encuestas de intención de voto? La respuesta parece que también es sí. ¿Y la perspectiva de que el PSOE gane desanimará a algún candidato a presidir el PP? Y a esta hora, el resto del mundo está pendiente de algunas cosas: de la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos, que alcanza su cénit al decidir Europa no comprar a América equipamiento militar; del escabroso G7, que termina con todos enfrentados a Trump; y humanamente del barco Aquarius, con 629 inmigrantes a bordo y sin poder desembarcar, antes en Malta y ahora en Italia. Italia también le cierra todos los puertos, y uno de sus vicepresidentes llama a las ONGs taxistas de ilegales. ¿Terminarán en España? Nuestro país acogió este fin de semana a 360 después de rescatarlos en el mar. En fin, querido Alsina, lo mejor es quedarse con Rafa Nadal, para cuyo 11º Roland Garros se agotan los calificativos. Le llaman héroe, gigantesco, descomunal, gesta inédita, eterno, rey de la tierra o rey de París. Teniendo un mito como él, hasta Masín Huerta se llena de emoción. Ya le van gustando los deportes, ya va amando poco a poco el deporte, como prometió el ministro. En una semana se ha disparado el amor. Solo le falta el amor a los toros. Ese no parece que se le vaya a disparar, ya te lo digo yo. Fernando, que tengas un buen día. Hasta mañana, muy buenos días. Mucho. Adiós. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. 17 minutos de la mañana de este lunes, 1 hora menos en las Islas Canarias, pendientes de la suerte que corra
a lo largo de esta mañana este buque de una ONG francesa, este barco que se llama el Aquarius, lleva más de 600 personas, inmigrantes rescatados en el canal de Sicilia este fin de semana y está a la espera de que las autoridades italianas le digan qué tiene que hacer. En este momento está a varios kilómetros de la costa italiana, ha recibido la información de que no va a poder desembarcar, de que el gobierno de Italia ha decidido que no se puede desembarcar a ni un solo inmigrante, a diferencia de lo que ocurrió el mismo sábado con otros barcos de otras ONGs que sí pudieron realizarlo. Ha dicho el vicepresidente del Consejo de Ministros, el del Movimiento 5 Estrellas, que se llama Di Maggio, que la Unión Europea tiene que ser solidaria y echarle una mano a Italia. La Unión Europea no es solidaria y o se vuelve solidaria o es un problema para el país. Espero que intervengan las más altas autoridades de la Comisión y de la Unión y nos echen una mano. Es lo que dice el gobierno italiano. Dice, oye, ¿por qué Malta no ha acogido a estos inmigrantes? ¿Por qué el barco en cuestión no ha desembarcado en Malta? Hemos contado antes que hay un barco de una ONG alemana que se llama Sea-Watch 3, que estuvo 4 días esperando a que las autoridades maltesas le dieran permiso para desembarcar. No lo consiguió y finalmente ha terminado también en territorio italiano, las personas que había conseguido rescatar. Esta mañana charlábamos con el médico portavoz del equipo a bordo del Aquarius. Es un médico francés que se llama Lois Vimar, que nos contaba que han pasado una noche tranquila. La situación en el barco es bastante tranquila. Todos han conseguido dormir esta noche y ahora todos se están despertando. La situación, como digo, está en calma, no hay estrés ni nada delicado. Fueron 2 las pateras que ha visto este buque. Pateras que son embarcaciones hinchables, que estaban, una de las cuales se había hundido, había 40 personas, como él mismo nos contaba, tratando de mantenerse a flote en el agua. Esperan que en las próximas horas Italia, que es su único interlocutor, no hay noticias de Malta, les proporcione un puerto seguro al que acudir. Estamos totalmente bajo la tutela de las autoridades italianas. No tenemos ningún contacto directo con las autoridades de Malta, así que esperamos que pronto nos asignen un puerto seguro para hacer el desembarco. 600 personas, esperando a ver qué se hace con ellas, la tripulación esperando a ver también qué noticia recibe y qué instrucciones les llegan, y el nuevo gobierno italiano que marca ya posiciones, el gobierno que forman estos dos partidos, 5 Estrellas y la Liga, y que en política migratoria ya durante la campaña electoral pues dieron mensajes bastante claros de por dónde iban a ir. Esta declaración que antes mencionaba Fernando Onega, el que ha dicho que los barcos de las ONGs hacen de taxistas para los inmigrantes ilegales es el señor Di Maggio, el líder del partido que ganó las elecciones generales en Italia, el Movimiento 5 Estrellas. Bueno, os pido criterio, opinión sobre esta historia, esta situación que se ha producido con este barco como protagonista. Víctor, ¿cómo lo ves? Pues una situación muy triste, ¿no? Y una situación que está siendo gestionada por un gobierno populista en Italia, que tiene lo peor de la izquierda, el despilfarro de la izquierda, y lo peor de la derecha, la xenofobia, pero que no hay que olvidarse que es un problema que lo han creado los gobiernos tecnócratas anteriores, ¿no? En Italia hay unos 500.000 inmigrantes ilegales, y los gobiernos anteriores lo han intentado, en lugar de recurrir a la Unión Europea, han intentado resolverlo mediante una serie de acuerdos bilaterales, acuerdos muy dudosos con gente muy sospechosa en Libia, y que de alguna manera han reducido en apariencia el número de inmigrantes ilegales que han llegado a las costas italianas en los primeros meses de este año de manera significativa, pero que han podido permitir que se esté traficando con seres humanos. La única solución obviamente aquí es la europea, pero aquí estará la gran paradoja. El gobierno italiano reclama una solución europea, pero solo se habla, al menos la Liga, solo se habla con Víctor Orbán de Hungría, que es el único país europeo que no quiere llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que Merkel está dispuesta a escuchar alguna iniciativa que venga, seguramente no solo de Italia, sino de los países que estamos más directamente enfrentados a esta situación
en primera línea, como sería Grecia, Italia y España, y pues tanto Grecia como Italia están en manos de gobiernos pues de signo bastante populista, y quizás ahora es el momento de que España un poco tome la iniciativa para intentar llegar a un acuerdo europeo que pueda poner un poco punto final y evitar esos acuerdos que parecen muy pragmáticos como gobiernos como el de Libia, pero que acaban produciendo más daño al cabo de unos meses. Intentamos a esta hora de la mañana comunicar con el Aquarius, con este barco de la ONG francesa, y con Nayara Galarraga, que es periodista que está firmando sus informaciones en el diario El País. Podéis ver su reportaje de esta mañana, y yo creo que es la mejor crónica que se ha publicado hoy sobre lo que está sucediendo a bordo. Nayara, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué está pasando ahora mismo en el barco? ¿En qué situación os encontráis? ¿En qué lugar os encontráis? Si es que sabéis dónde estáis exactamente y qué es lo que estáis esperando. Pues a ver, estamos en un punto entre Italia y Malta. Estamos a unas 35 millas náuticas de Italia, a 27 millas náuticas de Malta. El barco se está moviendo un poquito para aquí y para allá, pero en torno a ese punto. Los periodistas estamos trabajando a destajo, pero los migrantes están en cubierta. En este momento les están distribuyendo la primera comida del día. Están haciendo cola con tranquilidad, y el puente de mando, el capitán y el coordinador del rescate están a la espera de las instrucciones que les pueda dar el Centro de Coordinación Marítima de Roma. Estas personas que van a bordo, las personas que han sido rescatadas en alta mar, Nayara, ¿tienen conocimiento de cuál es la situación? ¿Están inquietas? ¿Están preguntando por qué el barco no ha llegado todavía a puerto? Bueno, ayer durante todo el día, cuando estuvimos navegando rumbo norte, estaban tranquilos, estuvieron descansando. En el momento en que nos hemos parado y han visto que estamos parados, pues bueno, algunos van preguntando, sobre todo a los humanitarios que están trabajando en el barco, que qué pasa, que por qué nos hemos parado. Les explican que estamos a la espera de instrucciones y bueno, poco a poco habrá que, supongo, que los humanitarios les irán contando cuál es la situación. Ellos, en el momento del rescate, los que tenían teléfonos no los tenían activados, por lo tanto no tienen teléfonos, no están supercomunicados, no tienen wifi, pero poco a poco supongo que les irán contando cuál es la situación. Pero ya te digo que en este momento lo que están es dándoles de comer. El barco salió el sábado, me parece, he leído, de puerto italiano para participar de las operaciones de rescate de estos inmigrantes que cada fin de semana y cada día pues quedan a la deriva, muchos de ellos en alta mar. ¿Es la primera vez que a este barco, por lo que tú sabes, le sucede una situación como esta? ¿Ha tenido una situación parecida, por ejemplo, en Malta, donde un barco alemán también ha estado 4 días esperando autorización sin recibirla? Creo que es la primera vez que le ocurre algo así a este barco. Bien es cierto que en los últimos meses, sobre todo a partir del otoño pasado, ha habido más tiras y flojas entre las ONGs y las autoridades italianas, digamos, que esa relación hay una creciente hostilidad por parte de los italianos, en parte como representantes de una postura común de la Unión Europea, donde hay una diferencia sustancial. Los barcos de las ONGs que salen al Mediterráneo tienen una prioridad. Su prioridad y su misión es salvar las vidas de estas personas que quieren ir hacia el norte. La prioridad es que no se ahoguen en el Mediterráneo. En cambio, la operación militar que tiene desplegada la Unión Europea y que en la que también está Italia, tiene como misión prioritaria vigilar las aguas, lo cual no quiere decir que si se encuentran con una patera a la deriva no la van a salvar. La legislación, la ley del mar te obliga a salvarla y así lo hacen. Por eso, la gente que nosotros llevamos a bordo, hay 229 que fueron rescatados por el Aquarius, por el equipo de rescatadores del Aquarius, pero hay otros 400 que fueron rescatados por buques mercantes o por la Marina italiana y que fueron traspasados a este barco por parte de la Marina italiana. Una de las fotografías que más difusión ha tenido en las últimas horas es de una de estas embarcaciones de la Marina italiana, en la que hay alrededor de 80 personas con sus chalecos en rojos que están a punto de ser trasladados al barco Aquarius. ¿Qué os cuentan? ¿Qué te han contado? Porque veo que en tu crónica del diario El País, Nayara, hablas
de Rebeca, una joven nigeriana, de Mok, un chaval que procede de Sierra Leona, de otro joven procedente de Argelia, de un sudanés, en fin, de una serie de personas que tienen cada una su historia, cada una sus circunstancias personales. ¿Qué te han contado los inmigrantes que viajan a bordo? ¿Cuál es el testimonio que más impresión te ha causado? Los subsaharianos, que son la mayoría aquí, casi todos varones y muy jóvenes, insisten en que Libia es un agujero negro, es un infierno, es un lugar horrible, donde les tratan como animales. Me decía ayer uno de ellos, ¿no? Hacen trabajo esclavo. En Libia la inmigración es ilegal. Ser un inmigrante, no tener papeles, cruzar la frontera como un indocumentado, te puede llevar directamente a la cárcel. Los centros de detención que hay en Libia son lugares horribles, donde me contaba que les maltratan, les torturan. Y después hay, digamos, aquí hay muchísima gente y cada uno, lógicamente, tiene su historia, pero también depende. Hay magrebíes que en vez de, digamos, en los últimos años han dejado, o aparte de los que utilizan la ruta para ir directamente a España, hay gente que cruza hacia Libia, desde Marruecos pasa por Argelia, cruza hacia Libia y de ahí tiran por esta ruta, que es mucho más larga, hacia el norte, porque confían en tener más opciones de llegar a Europa. Uno de ellos me decía, no lo intento por España porque por aquel lado es muy, muy difícil. Pero todo tipo de historias y todo tipo de dramas, gente que se ha sentido por primera vez en las últimas 48 horas segura, que ha podido dormir a pierna suelta, descansada. Y ahora estamos en este nuevo momento de incertidumbre. Nayara Galarraga, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana y te seguimos leyendo en el Diario del País. Gracias, Nayara. Gracias a vosotros. Bueno, escuché a La Puente y quiero escucharos a los demás también, a Amón, a Caraballo, a Arcadio Espada. Iba a decir que estamos en la situación perfecta para el ejercicio de propaganda del nuevo gobierno, porque esta crisis permite alardear de las dos grandes referencias electorales con que han concurrido en este consenso extremo de dos fuerzas extremas, que son la aversión a la Unión Europea y la xenofobia. Por eso es la crisis perfecta. Por un lado, señalan a la Unión Europea como responsable último de esta crisis y por otro, presumen de no permitir dejar entrar en Italia a 600 inmigrantes como si esa fuera la expresión definitiva para resolver los problemas y para consolidar la idea de que las fronteras de Italia se han levantado, ¿no? Y por eso es muy preocupante. El debate de fondo es otro y merece resolverse con toda atención, pero desde luego no demonizando a las ONGs que se ocupan del trabajo que tendrían que hacer los organismos comunitarios con los medios de que disponen. Es muy tentador acusar a estas ONGs de intrusismo y de filantropía interesada, pero el caso es que han salvado del mar a muchísimas personas, este barco y otros, y que es absurdo hacer descansar en ellos y en ellas, en esas ONGs y en esos barcos, la política migratoria que corresponde a la Unión Europea. Arcadio. Allí. Caraballo, entonces. Vale. Hay debates de la inmigración que llegaríamos a un acuerdo prácticamente unánime pero que no conduce a ninguna parte. Por ejemplo, si valoramos lo de el nuevo ministro de Interior italiano, Salvini, pues eso no merece ni dos vueltas. Este tipo pues roza el racismo y la xenofobia y hace una semana o así pues dijo pues se le acabó la buena vida a los inmigrantes, que empiecen a hacer las maletas. Esto es lo que declaró hace una semana y hoy pues lo que ha hecho es prohibir la entrada al barco. Eso no merece más atención. Este tipo es lo que es y bueno, pues eso no va a ninguna parte. Tampoco el debate de las ONG, porque es verdad que no se... Me voy Caraballo entonces, me voy a la tertulia, espera. No, quiero decir, no, espérate, todavía no te vayas. Que no se puede culpar a las ONG, pero también es cierto, Rubén, cuando hay algunos gobiernos que dicen que tú también, aunque colabores y lo hagas todo con tu buena fe, pero puede ser que te conviertas en un instrumento necesario para las mafias. Es decir, las mafias actúan contando con que las ONG van a coger
acoger a los inmigrantes que están en alta mar. Y eso también es perjudicial, porque estás perjudicando y estás de alguna forma colaborando de forma indirecta. ¿Qué tiene que hacer la ONG? ¿Dejarlos en alta mar? No, pero también es una pescadilla que se muerde la cola. Lo que quiero decir es que el problema de la inmigración y hasta el propio concepto de solidaridad con la inmigración me da la sensación que lo planteamos siempre en un margen muy estrecho. Cuando hay un barco con 100 o miles de inmigrantes en alta mar, ya se ha fracasado. Ahí ya está el fracaso. Ahí no puede empezar la solución del problema porque eso ya supone un fracaso. Y el concepto de solidaridad en el que estamos tiene que revisarse. Yo he pensado desde hace mucho tiempo que tendría que rescatarse el concepto de protectorado, no un protectorado de soberanía, pero sí hacia las sociedades. El compromiso de los países ricos como Europa o Estados Unidos en las zonas de influencia, y por ahí se puede empezar a solucionar el problema. Cuando tú te hagas cargo de los problemas, pero en el origen, y el concepto ese de protectorado, que no está en ningún debate político, es por donde yo empezaría a hablar de la inmigración. Desde luego, si lo que se plantea es qué se hace con 1000 inmigrantes que pueden llegar cada semana a las puertas de Europa, es nada, porque lo que estamos, supongo yo, que estaremos todos de acuerdo, que es que no es posible darle cobijo en Europa a toda la inmigración que pueda venir del este o del África subsahariana. El gobierno italiano lo que está diciendo es, si no es posible dar cobijo a todas estas personas en Europa, imagínese usted darles cobijo en Italia. Claro. Porque todos están, la abrumadora mayoría están llegando a Italia. Salvini, en el comentario que publicó en Facebook este fin de semana, hablaba de España, entre otros, y decía, a ver, es que España tiene un barco, una ONG que está rescatando inmigrantes y que los trae a territorio italiano, y a la vez España es ese país que está defendiendo sus fronteras en Ceuta, en Melilla, está impidiendo ahí que crucen los inmigrantes, y que en ocasiones incluso recurre a las armas para impedir que puedan entrar en su territorio los inmigrantes ilegales. Lo que Salvini está diciendo es, a Italia no podemos impedir que lleguen, porque llegan en estos barcos, porque la alternativa es dejarlos que se ahoguen en el mar, y hasta ahí ni el propio Salvini ha llegado todavía a plantearlo. ¿Reconocéis alguna parte de razón al gobierno italiano, no en el hecho de no dejar desembarcar, sino cuando dice, si es un asunto de la Unión Europea, ¿por qué tenemos nosotros que atender en solitario a estos cientos de miles de personas que están llegando, decenas de miles cada año? Por completo. Sí, yo digo que hay que discriminar el debate de fondo, que es el que planteaba Víctor antes, sobre qué hace la política comunitaria respecto a la emergencia de los inmigrantes en el mar. No digamos ahora que cuando el tiempo se ha serenado van a proliferar mucho más, y cuando hay emergencias como la de Siria van a seguir llegando, sino cuánto este gobierno de perfil antieuropeísta y xenófobo está convirtiendo esta crisis concreta, este barco en particular, en el ejercicio de propaganda que exterioriza precisamente sus puntos de apoyo políticos y electorales y toda su demagogia. Por eso hay que diferenciar un hecho del otro. Sí, y además es muy oportunista, porque si miramos las cifras, en los primeros meses de 2017 llegaron 61.000 inmigrantes ilegales a Italia, en estos primeros meses han llegado 13.000. Lo que ocurre es que el gobierno de Salvini intenta visibilizarlo lo máximo posible para tratar de sacar una tajada, y el problema es para los inmigrantes ilegales, obviamente, que existen en Italia, aunque el gobierno italiano es incapaz de deportar a los 500.000 porque no los quieren en sus países de origen. O sea, es incapaz de resolver el problema con los inmigrantes ilegales, y está generando un problema con los inmigrantes legales. Recordemos que hace pocos días fue tirateado un inmigrante legal que se manifestaba contra las condiciones de los temporeros que trabajan en Calabria, y Salvini no condenó ese atentado. Lo que se está produciendo en la sociedad italiana es un aumento del racismo, de la xenofobia contra inmigrantes legales, por consecuencia del oportunismo de la Lega. No solamente yo creo el problema es italiano. La Unión Europea hasta este momento se le podía acusar de parálisis, o se le podía acusar de confusión, de cruce no resuelto entre los principios y la pragmática, pero es que la situación ahora empieza a ser muy distinta. En Italia está lo que habéis dicho perfectamente y lo que todos sabemos, pero es que en Austria está también lo mismo, en Grecia está también lo mismo. Y en otros países se aventura parecidos discursos antimigratorios. Es decir, el problema cada vez deja de ser menos técnico, por así decirlo, ¿no? Hay
opiniones públicas enquistadas en el populismo en ellas, que están absolutamente en contra de la política blanda respecto a los inmigrantes. Y efectivamente yo creo que la Unión Europea tiene que hacer un enorme esfuerzo de resituación en el terreno de los principios, no solamente ya en lo que respecta a la aplicación práctica de los mismos. La situación, insisto, en Italia es muy vistosa porque el populismo la gobierna de cabo a rabo, pero no es el único problema. Yo creo que el problema afecta a otros países y afectará cada vez más. Las 9:05, las 8:05 en las Islas Canarias. Escuchamos a esta hora el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. Pocas cosas hay más previsibles que un presidente recién llegado al poder. Sus primeras decisiones son fáciles de adivinar, porque siempre hace lo contrario de lo que hubiera hecho el presidente anterior. El pecado de cada nuevo presidente es el adanismo. Suele creer que todo lo que se hacía antes estaba mal y que él sí que sabe cómo resolver esos problemas que ninguno de sus predecesores ha podido resolver. Rajoy pactó con Pedro Sánchez todas las medidas que se han aplicado desde hace meses en Cataluña, pero Sánchez ha roto ese acuerdo en su primer día en Moncloa. El pacto PP, PSOE, Ciudadanos ya es historia. Ahora los que se alegran de las decisiones del gobierno son Pablo Echenique y Joaquim Torra. No hay que olvidar que antes de la moción de censura, Pablo Iglesias llamó a Puigdemont para pedirle que permitiera al PDeCAT apoyarla. Y así fue. Pedro Sánchez no solo llegó al poder con 84 escaños, sino que quiere gobernar con 84 escaños e incluso pretende cambiar la Constitución para satisfacer a los independentistas con 84 escaños. A Rojo no le falta. Más de uno en Onda Cero. Estamos en tertulia esta mañana aquí en Más de Uno en Onda Cero con Caraballo, con La Puente, con Espada y con Amón. Enseguida saludaré a Ignacio Rodríguez Burgos, que nos va a traer la actualidad económica y financiera, que no deportiva. Creo que te anuncié como corresponsal de deportes a las 8:30. Ignacio, no te importa tampoco, ¿no? No, no me importa, Marcel. Fíjate la cantidad de dinero que se mueve en el Mundial de Fútbol de Rusia. Soy capaz de hablar de Nadal o de quién. De Nadal, el tenista, que no el ministro. Hay de hecho una polémica del Mundial de Rusia que tiene que ver con Nike y con Adidas, que abastecía de ropa a la selección de Irán, y que por el conflicto comercial de Estados Unidos e Irán ya no le abastece, entonces los iraníes se han quedado sin zapatillas. Pues no vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? Eso es un regate. No digo yo que no sea interesante, pero... Pero que no es el tema, ¿no? Pues lo retiro, ¿eh? No, porque no sé qué hago yo aquí en este programa, entre Caraballo y tú. Tengo visita en Onda Cero Palma. Onda Cero Mallorca. Yo ya me iba, de hecho, sí. Si yo lo que es venir, no quería venir. Los estudios de Onda Cero Mallorca nos acompaña Pedro Orrac, que fue fiscal, ¿os acordáis? Fiscal de, entre otros, del caso Noos, que seguramente es el que más notoriedad le dio. Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, y que es protagonista de un libro que ha publicado Ana Martínez Aguirre. Es un libro... Señor Orrac, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Porque el libro se llama como usted, el libro se titula Pedro Orrac, el fiscal que puso en jaque la corrupción. La autora es Ana Martínez Aguirre. Y este libro, señor Orrac, es una reivindicación de usted y de su trabajo en la lucha contra la corrupción en Baleares. Sí, así es. Y doy la enhorabuena a la autora, Ana Martínez, ilusionado y, bueno, esperando que al menos se ponga de manifiesto el trabajo que durante años hicimos aquí en Baleares y en el resto de España. ¿Siente usted que es necesario reivindicar ese trabajo? ¿Se siente usted maltratado o poco apreciado por la opinión pública? No. Ya han pasado los tiempos en que era objeto de un maltrato, entre comillas, por parte de la prensa. Fueron tiempos duros para mí y espero que a través de este libro al menos la verdad salga a relucir, nada más. ¿Le pesa haber quedado para una parte de la sociedad española como el fiscal que en lugar de ejercer la acusación se convirtió en el abogado defensor? Esto se dijo mucho de usted, acuérdese, en muchas crónicas. Sí, así es, abogado defensor de la infanta Cristina. Contra los prejuicios es muy, muy difícil luchar, contra los prejuicios que se instalan en la sociedad a través de los medios de comunicación.
Paciencia, nada más. ¿Le pesa a usted que el juez Castro haya quedado como el adalid de la lucha contra el poder corrupto, digamos, en detrimento de otras personas que, como usted mismo, pues tuvieron un papel muy relevante en el libro? E incluso se habla de usted como el que realmente impulsó la investigación del caso Palmarena, que es el origen del caso Noos. Las diligencias del Palmarena fueron iniciadas en Fiscalía, así es, no me pesa. El juez Castro hizo un gran trabajo, por lo tanto, creo que se merece los méritos que le han sido reconocidos. Simplemente poner de manifiesto que la Fiscalía, en todos los casos anticorrupción, ha tenido un papel preponderante y creo que es justo reconocerlo, nada más. Dice usted que el juez Castro hizo un gran trabajo, pero en el libro usted critica algunas de las decisiones del juez Castro, que ya fueron objeto de sus escritos también durante la instrucción, pero además le atribuye, por ejemplo, cuenta usted o cuenta la autora, a partir de lo que le cuenta a usted, que el juez Castro, que hasta un determinado momento había sido partidario de no imputar a la infanta doña Cristina, como la mayoría de los actores protagonistas del procedimiento, de repente pues cambia de criterio, cree que hay que imputar, tiene una comida con usted y con una tercera persona en Palma, le propone que sea usted quien promueva la imputación de la infanta doña Cristina, usted se niega porque entiende que no hay razones para la imputación, y entonces es el juez el que le explica algo así como que la sociedad española vería con buenos ojos que se produjera esa imputación, que sería bien recibido por la opinión pública. Hombre, atribuir al magistrado instructor como causa para tomar una decisión de esas características el sentir o supuesto sentir general de la sociedad española no es propio de un buen trabajo, ¿no? Bueno, así es. Ese fue el contenido de la reunión que mantuvimos y así se lo expuse a la autora del libro, Ana Martínez. No me estoy refiriendo específicamente al punto concreto de la infanta. Estoy hablando de una visión global sobre el trabajo del juez Castro. Y quisiera poner de manifiesto una vez más la influencia que los medios de comunicación tienen en la adopción de determinadas resoluciones judiciales. Pero no es que lo diga yo de forma gratuita. Creo que hemos tenido ejemplos más que notables del poder que tienen ustedes, los medios, a la hora de condicionar determinadas decisiones. Pero partimos de la base de que ustedes, la Fiscalía y sobre todo los jueces, son impermeables a las opiniones de los medios, pues son opiniones de los medios, pero ustedes no atienden a esas opiniones para tomar sus decisiones, ¿o sí? Mire, en mi caso particular no, y de hecho ya sufrí una gran presión mediática precisamente por mantener mi independencia. No puedo decir lo mismo de otros. Y es obvio que ante la presión mediática no todo el mundo reacciona de la misma manera. Y desde luego, aunque deberían ser impermeables, es muy difícil, repito, sustraerse a la presión que ustedes ejercen. Y de hecho, el tiempo me dio la razón, aunque el prejuicio, como usted ha dicho al inicio de la entrevista, sigue instalado. Prejuicio dice que usted rindió un servicio a la monarquía, a la corona, y que por eso trabajó cuanto pudo para que no se produjera una imputación que finalmente sí existió. La imputación la propuso el juez instructor y la respaldó la audiencia provincial. Teorías confabulatorias siempre han existido, son las que venden mejor y así se instaló. Y ustedes compraron esta teoría, la mayoría de ellos, la mayoría de ustedes, en detrimento de lo que es la verdad y lo que es el trabajo de, creo que grandes profesionales, que además de mí, trabajaron en este caso. Usted en el libro dice que no es monárquico, que le parece que la corona es una institución. Creo que es una institución anacrónica, así es. Pasarán 10 años o 100 y creo que va a desaparecer, una institución obsoleta, pero es la que tenemos.
También en el libro aparece el comentario que le provocó a usted ver al rey don Juan Carlos en un discurso de Nochebuena, cuando ya estaba el caso Noós en los medios. El rey don Juan Carlos en Nochebuena dice aquello de la justicia es igual para todos. Y usted cuenta en el libro que lo que pensó fue para todos menos para usted, Majestad, que tiene la inviolabilidad, ¿no? Así es. El jefe del Estado goza de inviolabilidad, como usted sabe. ¿Y a usted eso le parece mal? No me parece. Me parece que cualquier inviolabilidad, inmunidad, debería estar sujeta a unos límites determinados. Y en este caso no hay límite alguno. No todo se puede realizar. No todo es permisible. ¿Echa usted de menos que la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, la institución, defendiera el trabajo que estaba realizando usted? De hecho, lo que sí noté a faltar fue que la institución se pronunciase más a menudo sobre este caso a efectos de que no se personalizase exclusivamente en mí. Decir, por otra parte, que el fiscal general del Estado, que en aquel momento ocupaba el puesto, Eduardo Torres Dulce, sí, personalmente me defendió en varias ocasiones y se lo agradezco. Esta semana se va a conocer, igual mañana, igual hoy mismo, no sé, la sentencia del Tribunal Supremo respecto de los recursos que presentaron las defensas y usted mismo, cuando todavía estaba en la Fiscalía, contra la sentencia del caso Noós de la Audiencia de Palma. Así es. ¿Sigue usted pensando que es muy probable que Iñaki Urdangarín ingrese en prisión? Hablar de probabilidades es complejo en una causa penal. Si me guío por el recurso que ayudamos a interponer en la medida en que únicamente realizamos desde la Fiscalía de Palma un informe para que el fiscal o la fiscal del Tribunal Supremo pudiese interponer el recurso. Si me guío por mi razonamiento y las conclusiones a las que yo llegué tras finalizar el juicio, evidentemente pienso que sí. Que es probable. Que es probable, sí. Para usted lo sorprendente sería, o lo que le causaría sorpresa sería que no se produjera el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín. Mire, estamos hablando de delitos graves que llevan aparejadas penas graves. El señor Urdangarín fue condenado a 6 años de prisión tras un juicio largo donde las magistradas valoraron todos los indicios que pusimos a su disposición. Es obvio que cabe recurso, cabe el acceso a la segunda instancia para estas decisiones, pero difícilmente el Tribunal Supremo puede sustituir la inmediación judicial. Por lo tanto, valorando el criterio de la Audiencia Provincial, de las magistradas que dictaron la sentencia, lo más probable es que sí, aunque desde luego me puedo equivocar, evidentemente. Antes me hablaba usted de la presión que suponen los medios de comunicación, las opiniones que se emiten en ellos para los fiscales y también para los jueces, pero el tribunal, la audiencia de Palma, en realidad la condena que impuso a Urdangarín y a la mayoría de los procesados, bueno, la mayoría salieron absueltos, sí, fue bastante inferior a la que usted mismo había solicitado como fiscal. Así es. ¿Eso significa que el tribunal en ese caso no fue sensible a la presión de los medios de comunicación? Es distinta, como creo que sabe, la presión durante la etapa de instrucción que la presión durante la celebración del juicio. Si recuerda usted bien el juicio, se instalaron unas cámaras de televisión que obtenían primeros planos de todos los que intervenían en el juicio, excepto de los miembros del tribunal, que siempre se mantuvieron mucho más apartados. La razón de que no enfocaran a las magistradas la desconozco. Supongo que hubo algunas órdenes al respecto.
Ahora, tampoco me parece normal que los restos de intervinientes suframos el día a día de un juicio ya de por sí largo y cansado, y además superponer a este juicio también la presión mediática. ¿Encajó usted la sentencia de la Audiencia de Palma como un revés? Entiendo que desde luego, pero como un correctivo al trabajo que usted mismo había realizado. No, desde luego que no. Las magistradas decidieron libremente lo que consideraron oportuno, y ante eso simplemente respetar su decisión. No la comparto, pero evidentemente la respeto. Entre otras cosas, la sentencia no dio por acreditado el asunto de Valencia, ¿no? De los procesados que estaban relacionados con los actos organizados por el Instituto NOS. Así es. En la Comunidad Valenciana. Así es, y precisamente este aspecto, esta circunstancia, ha sido puesta de manifiesto en el recurso que se interpuso por parte de la Fiscalía, y espero que el Tribunal Supremo rectifique este criterio, que en todo caso era un criterio puramente jurídico y no derivado de los indicios o de las pruebas que se practicaron. Usted en el libro hace una defensa interesante, creo, de los pactos que puede alcanzar el fiscal en un caso como este o como otros con los acusados, con los sospechosos o con los imputados. Defiende los pactos para amarrar, digamos, la condena, que el procesado acepte su responsabilidad en cualquier situación, o solo cuando la Fiscalía no tiene elementos suficientes como para sustentar la acusación que está planteando, para probar los hechos. Cuando la Fiscalía no tiene elementos suficientes, lo he dicho en numerosas ocasiones públicamente, defiendo los pactos como una forma de llegar a obtener, a visualizar la realidad, la verdad de lo que ha pasado, y defiendo los pactos como una forma de acelerar los procesos penales ya de por sí lentos. Creo que debería propulsarse un cambio legislativo en este sentido, y sobre todo en aquellas investigaciones que, como usted sabe, empiezan 5, 6, 7, 8, 9, 10 años después de haberse producido los hechos. La investigación es dificilísima, se acumulan pocos elementos o indicios de prueba, y es necesario reforzarlos a través de las declaraciones incriminatorias de los coacusados. Cuando me habla de una reforma legislativa, ¿en qué términos? ¿En qué está pensando? En el sentido de dotar al fiscal de la posibilidad de llegar a pactos de impunidad para los delatores. Sin necesidad de que intervengan otras instancias. Evidentemente, como pasa en casi todos los países del mundo. ¿Usted intentó algún pacto con Iñaki Urdangarín? ¿Llegó a alcanzar algún pacto con Iñaki? Tuvimos 2 o 3 conversaciones con su abogado, don Mario Pascual, acerca de la posibilidad de cerrar un acuerdo, pero no fue posible, debido a que nos teníamos posiciones muy, muy alejadas. ¿Exigían demasiado? Su posición era la absolución, y como mínimo aceptaba la posibilidad de situarse en una posición de responsable civil, de partícipe a título lucrativo, y mi posición era totalmente distinta. ¿Se aceptaban el reembolsar a la administración el dinero correspondiente? Así es. Y no pasar por... Y no pasar por el banquillo de los acusados. Con Diego Torres sí estuvo, al menos a punto sí estuvo. Usted alcanzó un acuerdo con el abogado de Diego Torres que luego se frustró por algún motivo. No llegamos a cerrar ningún acuerdo. Sin embargo, también mantuve varias conversaciones con él y con el abogado de don Diego Torres, y nuestras posiciones eran mucho más cercanas en aquel momento. No cuajó. ¿Con Jaume Matas? Con Jaume Matas también mantuve algunas conversaciones con su letrado y con el mismo Jaime Matas. Y tampoco hubo posibilidad de cerrar ningún pacto. Ya ve que en este caso no se cerró ningún acuerdo. Cuenta usted en el libro, lo dice varias veces, que nunca ha recibido, lo dijo ya en su momento, que nunca ha recibido llamadas para decirle lo que tenía que hacer, ni del Ministerio de Justicia, ni del Ministerio del Interior, ni con un gobierno ni con otro.
¿De algún otro ministerio recibió alguna llamada? No, lo puedo repetir si quieres, pero creo que ya lo he dicho en innumerables ocasiones. No, nadie me dio ninguna orden y en caso de que me la hubiesen dado, no la hubiese aceptado. Tenemos recursos más que suficientes para poder oponernos y en todo caso esta orden tendría que haber venido por escrito. Nadie se atrevió jamás, ni siquiera a insinuarme la posibilidad de adoptar una determinada posición. ¿Tampoco su superior, el fiscal general del Estado? No, ni Eduardo Torres Dulce, ni la que le sucedió. No, ninguno. El más, al revés, siempre he puesto de manifiesto mi admiración por Eduardo Torres Dulce, y porque, entre otras cosas, es el único fiscal general del Estado que me ha llamado para preguntarme si me encontraba bien, si necesitaba protección en una época donde había mucha presión. Y sus palabras textuales, y las he repetido en innumerables ocasiones, fueron que él no estaba allí para tapar nada ni para ocultar a nadie. ¿Y del antecesor del señor Torres Dulce, del señor Conde Pumpido, tiene usted la misma opinión? Sí. Tuvimos alguna discusión jurídica en torno a unas diligencias informativas relativas a la investigación del patrimonio del señor Matas, sí. Pero no hubo orden directa alguna, ni indirecta. Pero porque ustedes le hicieron una jugarreta al jefe. Lo cuenta el libro con cierto detalle. La discusión jurídica estaba en torno a si teníamos indicios suficientes para investigar el patrimonio del señor Matas o era una investigación meramente prospectiva. Prospectiva es como se llama salir de pesca, ¿no? A ver si sí, salir de pesca, fishing expedition. ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué se puede encontrar? En este sentido, el fiscal general del Estado en aquel momento opinaba que era una investigación prospectiva. En cambio, desde la Fiscalía, desde la Delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Palma, opinábamos que teníamos indicios suficientes como para seguir con la investigación. Es verdad que se trataba de una investigación que se había iniciado con unas denuncias anónimas, pero lo suficientemente explícitas y repletas de detalles, lo que permitía continuar adelante la investigación. El fiscal general del Estado en aquel momento ordenó que la investigación pasase a manos del fiscal jefe de la Fiscalía de Palma y simultáneamente el juez Castro solicitó las diligencias de Fiscalía para incorporarlas a la investigación del Palma Arena. Aprovecharon ustedes que ya estaba en marcha la otra Aprovechamos la situación, así es. Las diligencias en el sumario que ya estaba abierto y así el fiscal general del Estado se quedó con las ganas de impedir la investigación. Yo voy traduciendo. Sí, ya no hubo posibilidad de considerar la investigación como investigación prospectiva, así es. Bueno, pero prospectiva en realidad consistía en examinar cuál era el patrimonio que tenía el señor Matas y su esposa, ¿no? Y ver hasta qué punto eso podía justificarse con los ingresos conocidos que tenía el señor Matas. Así es. Inicialmente había indicios, desde mi punto de vista, suficientes que avalaban que su patrimonio no se correspondía con sus ingresos. De ahí la investigación. Es verdad que en España, desgraciadamente, no existe el delito de enriquecimiento ilícito, es decir, que el incremento patrimonial no justificado no es delictivo por sí mismo, circunstancia que espero que pueda cambiar en el futuro, y por tanto investigar un delito de cohecho o de presunto cohecho en base a un incremento patrimonial no justificado se hace difícil. Pero hay que probar que el origen es ilícito, claro. Así es. Bueno, ¿se dedica usted ahora a la abogacía? A la abogacía, sí, así es. Desde hace un año estoy ejerciendo la profesión. ¿Le va mejor anímicamente que la última etapa de fiscal? Sí, estoy mejor y ya recuperado anímicamente y de hecho me ha servido para
el hecho de centrarme en una profesión distinta, en los inicios de la profesión y en casos totalmente distintos y muy alejados de lo que fue el tema NOS y otros casos de anticorrupción, me ha servido para reciclarme y levantar el ánimo. Así es. Pedro Rac, gracias por haberme acompañado esta mañana. A usted, Carlos. Gracias por habernos Hasta otra. acompañado en nuestra emisora de Mallorca. El libro del que es autora Ana Martínez Aguirre se llama Pedro Rac, el fiscal que puso en jaque la corrupción. Bueno, la Puente, Caraballo, Amón y Espada. ¿Tenéis interés en estos minutos que nos quedan en comentar algo relacionado con Cataluña, con Cataluña y las nuevas intenciones del gobierno del señor Sánchez? ¿Os interesa más la carrera que se abre en el Partido Popular? Igual algo de lo que dijo el ex fiscal, Pedro Rac hace un momento. ¿Alguna? Hombre, yo de Rac sí que quería comentar algo, ¿no? Parece absolutamente fino y tolerable, incluso necesario, que se critique el papel de los medios en el populismo judicial, ¿no? No se podría llamarse el populismo judicial, pero me sorprende la falta de autocrítica respecto a su propio gremio, ¿no? Porque en realidad el populismo judicial empieza cuando personas como el exfiscal Orrach olvidan que los jueces y los fiscales en realidad donde deben hablar es en sus autos, ¿no? Y se dedican pues a escribir libros para decir toda la verdad, como parece ser el caso, o a conceder entrevistas después de que los jueces hayan dictaminado sobre casos que les afectan. El señor Orrach, por ejemplo, como el señor Castro, no se atuvieron a la lógica, a la prudencia profesional a la hora de criticar a las magistradas por la sentencia que habían emitido respecto al caso NOS. Si eso no es populismo judicial, que venga Dios y lo vea. En fin, me parece un ejercicio de hipocresía de una magnitud considerable. Bueno, el fiscal Orrach desde luego ha hablado, pero sobre todo a raíz de la sentencia, y lo ha hecho cuando se ha salido de la carrera fiscal. Ahora, como él ha explicado, está en un bufete de abogados y no veo yo por qué no puede escribir libros o decirlo lo que piense. Durante la instrucción de aquel caso, el fiscal Orrach, yo si tuviera que hablar de algo, de lo que ocurría, acordaros de aquella foto del despacho del fiscal que tenía un carrito robado del Mercadona con toda la documentación, y aquello era la imagen perfecta de las condiciones en las que tiene que trabajar la justicia y la fiscalía. El mismo fiscal Orrach que recibía en su casa algunas cartas con la foto de su mujer y inscrito por en la misma foto: cuidado con lo que hace. Ese fiscal, con esas amenazas, pues trabajaba allí con un carrito del Mercadona robado. Y bueno, pues puestos a analizar los problemas que tiene la Fiscalía en los casos de instrucción, por supuesto que hay fiscales estrella, que yo detesto, y jueces estrella, que también detesto. Bueno, detesto no me gustan. No me gustan. Que no anide de ti el odio. Que no anide de ti el odio. No, efectivamente. Pero puestos a hablar de esto, pues eso me parece mucho más interesante. Es interesante que el fiscal Orrach haya reconocido que no recibió presiones de Torres Dulce, pero Torres Dulce sí las recibió. Y recordemos que tuvo que dimitir, claro, porque la presión era implacable. Y después el gobierno dijo que había dimitido para que nos quedáramos tranquilos por razones personales. Ya sabemos cuáles eran las razones personales. O sea, es verdad que Torres Dulce ejerció de protector de la Fiscalía y de los fiscales, pero otra cuestión es que el gobierno no fuera particularmente escrupuloso en el mismo ejercicio de la presión. Hay sin duda una contradicción en las palabras del exfiscal Pedro Rac, ¿no? Por una parte denunciar el juicio a los medios de comunicación por convertir el juicio en un gran hermano, por tratar de comprar una especie de estereotipo de él como un fiscal a favor de la infanta, etcétera, etcétera, y por otra parte pues ir paseándose o expresar su opinión en los medios de comunicación. Pero por otra parte yo creo que está haciendo una labor muy importante. Es una de las personas que más conoce cómo funciona la corrupción y es una de las
personas en España que ha hablado de manera más clara a favor de una serie de reformas estructurales que España necesita para combatir la corrupción en el futuro, para evitar nuevos casos NOS. Por ejemplo, como ha comentado hoy un poco de manera lateral, pues proteger a los delatores como si fueran denunciantes, es decir, premiar de alguna manera a los delatores para conseguir que los funcionarios, pues bueno, alerten sobre lo que hacen los políticos y para que los empresarios pues puedan confesar si han pagado alguna mordida. Ofreciendo impunidad a quienes quieren delatar la corrupción, conseguiremos que haya un mayor interés por parte de funcionarios y empresarios, sobre todo en denunciar casos de corrupción, y también va a facilitar la investigación, porque si los denunciantes declaran como testigos, tienen mayor credibilidad que si actúan como acusados. Por tanto, yo creo que es importante leer entre líneas las reformas que está proponiendo, más allá de pues bueno, los problemas que haya tenido él y de las incoherencias que hay que entender también, porque ha estado sometido a una enorme presión. Formaron una pareja perfecta, él y el juez Castro. No hay que entenderlas fácilmente, Víctor. El señor Orrach y el señor Castro instruyeron el caso NOS en directo. En directo. Es decir, y por supuesto, mientras eran uno el juez instructor y otro el fiscal de la causa. Es decir, no escribiendo libros después de que han dejado el oficio, se dediquen a hacer de abogados para además sacar rédito a todo aquello que tuvieron. No, es que instruyeron en directo la causa, ellos. Formaron pareja perfecta, de hecho, claro, hasta que llegó el momento de la discrepancia, hasta que llegó el momento de la discrepancia. Bueno, como la mayoría de los fiscales y los jueces de instrucción. Sí, pero que hubo un momento de ruptura. No suele ser habitual que estén peleados el juez de instrucción y el fiscal que dirige las investigaciones. Pero que en esto, vamos a ver, muchas veces se critica a la justicia por su opacidad. A mí no me parece que el fiscal Orrach, por lo que yo recuerdo, pues haya sido uno de estos fiscales que va buscando el protagonismo permanentemente. La instrucción del caso no fue muy complicada, y intentar ahora desprestigiarlo porque al final ha dejado la fiscalía y está en un bufete, pues ¿qué problema hay en eso? No tiene derecho. Hay otros muchos que lo han hecho. Ignacio Gordillo, desde hace ya muchos años, durante mucho tiempo fue uno de los fiscales estrellas de la Audiencia Nacional, y llega un momento que dejan la fiscalía, el Ministerio Fiscal, y se instalan por su cuenta. ¿Eso lo desacredita, acaso? Pues no. Y opacidad. Queremos opacidad, justamente. Y muchas veces tú le trasladas a ellos cuando, por ejemplo, Víctor dice ahora, es contradictorio que él esté hablando con los medios de comunicación y criticando a los medios de comunicación. ¿Y dónde está la contradicción? Yo también hablo en medios de comunicación, y tú también, Víctor, y no creo que tú te hagas corresponsable de las barbaridades que se cometen en muchos medios de comunicación y en los juicios paralelos que sí se montan de forma desleal e interesada en muchos medios de comunicación. Pues por supuesto que no. Estamos aquí y desde aquí denunciamos muchas veces los juicios paralelos que se fomentan en otros medios. Las 9 menos 8 minutos en Canarias, 10 menos 8 en el resto de España. Antes de saludar a Juan Ramón Lucas, voy a recordar a los oyentes las condiciones del préstamo CTLM, que no se me pase, desde 6,95 TIN, 7,18 TAI, hasta 60.000 euros. Entras en ctlm.es y puedes configurar el préstamo a tu medida. Ignacio, no te vayas. Juan Ramón Lucas, buenos días. Muy buenos días, Carlos Alsina, buenos días, oyentes, amigos de la tertulia de Más de Uno, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? Pues en Sevilla. Aquí bien, ¿no? Sevilla, magníficamente, con los Reales Alcázares a mis espaldas, un estudio en el que hay casi tanta luz como en el de Madrid, con lo cual... Hombre, aquí hemos encendido todos los focos, o sea que claro, a luz no nos ganas. Sí, porque lo tengo natural y un verde, una maravilla. Bueno, la luz Sevilla, natural está sobrevalorada. Que... ya está bien. Oye, ¿es verdad que hoy es San París? Hoy es San París, sí. Te lo has inventado, ese sí que lo has inventado. Que no, hombre, que es San París. Y se lo has dedicado a Nadal, claro. Hombre, sí, ¿no? Sí, también puede ser San Rafa Nadal. Pero es San París. Y celebrarlo en París, como es ya costumbre, por otra parte. Bueno, pues hoy lo de Rafa Nadal nos inspira para hablar con los oyentes de esas cosas que en materia deportiva o de actividades colectivas hacemos muy bien y no nos supera nadie, ¿no? Nadie nos gana. No valen los de mus porque entonces se nos va a llenar el programa de jugadores de mus, pero esas otras actividades, al frontón, corriendo, en la bici, al tenis incluso, al fútbol, que no nos gana nadie, pues estaremos encantados de que la compartan con nosotros los oyentes y que hasta se acuerden, si lo tienen a bien,
porque nos parece que merece la pena, de aquellas otras actividades, esas chicas y chicos deportistas españoles que están haciendo méritos internacionales, llevando el nombre de España, pero como son actividades o deportes minoritarios, pues no nos acordamos nunca de ellos. También queremos evocarles en esta mañana de inspiración deportiva. Así que si te parece, vamos con eso, damos los teléfonos. 426-2599. Y el 34. El 609 83 1034. 1034. Muy bien. Muy bien, pues hasta Magnífico. ahora mismo. Hasta ahora Me mismo. retiro, hasta dentro un ratito. Hola Marisol. Hola Carlos. ¿Puedes repartir unos Callahan a estas personas? Comenzamos la semana con buen pie, con el zapato más cómodo del mundo, con Callahan, que son tan cómodos por su innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie humano y se adapta a la planta del pie y a su aumento de anchura, proporcionando así una máxima comodidad. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues es el momento de irse algunos. Por ejemplo, Caraballo. Adiós, hasta el próximo día, Javier. Muy buenos días. Adiós, Ha dicho detesto, no, ha dicho Caraballo. Adiós, buenos días. Lo he retirado. Víctor, un abrazo. Adiós, Arcadia, hasta el próximo día. Adiós, Rubén. Adiós. Hasta mañana. Vamos camino de las 10.